es vital la respuesta de toda la ciudadanía. Y vamos a continuar. Ya saben que el presidente de Canarias, lo acabamos de escuchar, ofrecía esa rueda de prensa hace apenas unos minutos tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la situación que nos deja el coronavirus en el archipiélago. Ha insistido en que la absoluta prioridad es superar la emergencia sanitaria y ha notificado el primer fallecimiento en las islas por COVID-19. Se trata de una mujer de más de 80 años que tenía patologías previas. Estaba en el hospital en Gran Canaria y había tenido contacto estrecho con un familiar allegado en Italia. En estos momentos hay 62 casos positivos en Canarias y 7 altas. Torres ha recalcado también que no hay ni habrá desabastecimiento en el archipiélago, que tanto supermercados como centros de salud, farmacias, van a estar abiertos y que no hay ningún motivo para hacer acopio innecesario de alimentos ni de medicinas. El presidente, como decimos, ha anunciado también ese primer fallecimiento por coronavirus en las islas. Tenemos en Canarias un total de 62 casos positivos. Hemos tenido ya una cantidad de altas que son 7 y hoy hemos sabido que Canarias tiene su primera persona fallecida, una persona de más de 80 años que venía con patologías previas y que ha fallecido con coronavirus. El Gobierno de España va a declarar el estado de alarma durante 15 días, lo comunicaba este mediodía el propio presidente Pedro Sánchez. Mañana se reúne de forma extraordinaria con el Consejo de Ministros para su aprobación y con esta medida el Gobierno tiene capacidad para movilizar todos los recursos del Estado ante una situación de emergencia sanitaria, social y económica. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos. La crisis sanitaria es uno de los escenarios donde el Gobierno puede declarar el estado de alarma y de esta misma manera puede imponer medidas excepcionales si así se requiere, como la limitación de movimientos, racionamiento de servicios o consumo de productos de primera necesidad. En cualquier caso, el Gobierno aún no ha concretado qué medidas se van a aplicar. Y quédate en casa. Quédate en casa. Súmate al reto, quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos. Quédate en casa. Quédate en casa, es por el bien de todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa, trabajamos por ti. Es el mensaje que lanzan a través de las redes los profesionales de la salud, que nos quedemos en casa para intentar rebajar la cifra de contagios. En este caso son médicos y enfermeros de la Comunidad de Madrid, la más afectada del país, con más de 2.000 casos y más de 60 fallecidos. Los ciudadanos están respondiendo a este llamamiento. Encontramos así las calles prácticamente vacías e incluso las más transitadas por la afluencia de comercios o bares hoy están mucho menos concurridas de lo habitual. De hecho, muchas cafeterías y restaurantes han decidido ya cerrar sus puertas estos días. Se nota también en los parques, muchos han amanecido hoy precintados. No hay clases y la recomendación, insistimos, es quedarse en casa. En Canarias hay 62 casos activos por COVID-19 y tal como acaba de comunicar el presidente de Canarias, se confirma el fallecimiento de una mujer. Ana Albendín, última hora, Tenerife. Pues se trataría de una mujer con patologías previas de en torno a 81 años que llevaría varios días ingresada en la UMI de un hospital de Gran Canaria y que habría mantenido contacto estrecho y directo con un familiar procedente de Italia. En total, en Canarias tenemos que hablar de 62 casos activos y 7 altas. 18 personas permanecen hospitalizadas, 2 en estado grave, una en Gran Canaria y otra en la isla de Tenerife. En esta última isla se han registrado 45 positivos. Pero la jornada deja otros asuntos de interés. En el sur de Tenerife hoy ha sido detenido el hijo del matrimonio que ayer fue hallado muerto en su vivienda de San Miguel. Permanece en los calabozos de la Guardia Civil de Granadilla a la espera de pasar a disposición judicial.
Y este fin de semana será el último del invierno y vamos a tener tiempo invernal en muchas zonas del archipiélago. Saila Falcón. Así es, usaremos otra vez la ropa de abrigo y por el norte el paraguas. Las nubes serán abundantes en el norte y este de las islas de mayor relieve. Las temperaturas más frescas las tendremos en medianías del norte, zonas altas y cumbres. El viento soplará del nordeste moderado. En definitiva, el tiempo no será de playa y en las del norte y oeste de las islas habrá olas de más de 2 metros de altura. Les ampliamos la información en el espacio del tiempo. En deportes llega un fin de semana insólito, nunca visto, sin actividad en ninguna disciplina. Incluso los equipos profesionales están empezando a suspender los entrenamientos. Armando Vallejo. Ambos clubes canarios han anunciado que cesan los entrenamientos, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas hasta el 24 de marzo, y los jugadores no podrán salir de la isla. El Club Deportivo Tenerife ha hecho lo propio, pero sin fecha de vuelta a la actividad. En baloncesto, con la Liga y las competiciones europeas suspendidas, el Iberostar Tenerife ha decidido paralizar la actividad también hasta nuevo aviso. El Herbalife Gran Canaria continúa con los entrenamientos, aunque ha prohibido viajar a los jugadores en sus días libres. Además, nos hemos dado una vuelta por algunas instalaciones deportivas para comprobar la actividad en este viernes. La mayoría se han clausurado, pero hemos encontrado otras con apenas descenso de usuarios respecto a semanas anteriores. Lo veremos todo en los deportes. Pues ya lo ven, la emergencia sanitaria y económica marca la actualidad de este viernes 13 de marzo. Vamos a verlo todo al detalle. Empezamos. La crisis del coronavirus se nota también en las calles del archipiélago. Esta tarde, algunos de los puntos más concurridos de las dos capitales canarias estaban, como ven, prácticamente vacíos. Calles comerciales sin apenas transeúntes e incluso con menos tráfico de lo habitual. Y es que muchos ciudadanos están haciendo caso a las indicaciones de las instituciones, por lo que están apostando por quedarse en casa como medida de prevención para evitar una mayor expansión del COVID-19. Algo que ya notan, por ejemplo, en el sector del taxi en Las Palmas de Gran Canaria, con largas colas porque los profesionales apenas encuentran clientela. Pues lo acabamos de escuchar en esa rueda de prensa, el presidente canario del Gobierno de Canarias, que ha anunciado el primer fallecimiento con coronavirus en Canarias. Se trata de una mujer que tuvo un estrecho contacto con un familiar de Italia. Ahora mismo hay activos 62 casos en las islas y además estamos pendientes de que mañana el Estado decrete esa emergencia, ese estado de alarma. El Gobierno de Canarias se comunicará con el Estado desde que se tomen esas medidas concretas. Tenemos en Canarias un total de 62 casos positivos. Hemos tenido ya una cantidad de altas que son 7 y hoy hemos sabido que Canarias tiene su primera persona fallecida, una persona de más de 80 años que venía con patologías previas y que ha fallecido con coronavirus. Ayer lo explicaba aquí con una gráfica en la que una curva adelantaba que crecía en nuestro país y que la voluntad es que toque techo para que todos lo entiendan y comience su tendencia descendente. Y para eso vamos a arbitrar todas las fórmulas y todos los mecanismos. En Canarias, todas, que significa toda la sanidad pública y también la sanidad privada que se pone a disposición de responder ante esta situación y que respetemos las normas, que son días en donde los menores contactos vienen mejor para poder contener la expansión del coronavirus, que tuvimos que decretar ayer el que hoy no hubiera clases en ningún centro educativo de nuestra tierra, pero no para que los niños estén, o los jóvenes en la calle. Los niños y niñas que asisten a los comedores escolares, cuota cero, y que por tanto se ha resuelto el que van a recibir, lógicamente,
la comida diaria por parte del Gobierno de Canarias. Asegurar que no se van a cerrar los supermercados, como tampoco los centros de salud ni las farmacias. Esos establecimientos estarán abiertos. Y del mismo modo que acostumbro y hago que las compras en casa se hagan los viernes, hoy así ha sido y volveré a hacerlo el próximo viernes, porque el abastecimiento está asegurado. Es la segunda vez en la historia de la democracia que España decretara el estado de alarma. Lo hizo en 2010 ante la huelga encubierto de controladores aéreos. En esa ocasión el Gobierno garantizó la seguridad aérea. El estado de alarma está recogido en el artículo 116 de la Constitución y se desarrolla en una ley orgánica. Es el instrumento legal establecido también para una emergencia sanitaria como la actual. El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Es el estado que está previsto cuando existe algún tipo de catástrofe natural, terremotos, incendios, inundaciones o cuando hay una epidemia o un problema sanitario grave como es el caso actual. También cuando existe algún tipo de afectación a servicios públicos esenciales que afecten al abastecimiento de productos de primera necesidad. La declaración del estado de alarma habilita al Gobierno, por ejemplo, a imponer servicios extraordinarios en caso de necesidad, entre otras medidas. Existe una posibilidad de que se limite lo que es el deambular por la calle de la ciudadanía. También respecto del abastecimiento, dado que se puede limitar la adquisición de productos de primera necesidad. La duración del estado de alarma que establece la Constitución es de 15 días. Para prorrogarlo se requiere autorización expresa del Congreso. La Cámara Baja ha suspendido su actividad hasta el 29 de marzo, aunque la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha precisado que el Congreso sigue operativo para cualquier asunto urgente. A primera hora de la tarde comparecía Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, para comunicar que a partir de mañana, 14 de marzo, entrará en vigor el estado de alarma en nuestro país. Este sábado, por tanto, se vuelve a reunir el Consejo de Ministros de forma extraordinaria y entonces, Miguel Vega, se irán conociendo las medidas exactas que se van a tomar. Buenas tardes. Un Consejo de Ministros que se desarrollará a través de videoconferencia, al igual que todas las reuniones y comparecencias del Ejecutivo Nacional. Es una de las muchas medidas que se pondrán en marcha en las próximas semanas. Pedro Sánchez anunciaba esta mañana esa declaración del estado de alarma que supondrá que se movilizarán y se unificarán todos los recursos del Estado, económicos y sanitarios, públicos, privados y civiles. También podría limitarse el desplazamiento de los ciudadanos y también cerrar establecimientos que no sean de primera necesidad. El presidente del Gobierno ha pedido conciencia a la ciudadanía, sobre todo a esa población vulnerable, a los ancianos, que no se expongan y que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario. A los jóvenes les ha pedido también que no se conviertan en vehículos transmisores. La medida entrará en vigor este sábado en todo el país y durante 15 días. Lo ha avanzado Pedro Sánchez en una declaración institucional desde Moncloa. Es una decisión excepcional que solo se ha adoptado 2 veces en democracia y de la que el presidente ha informado al rey y al Congreso. Un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Este instrumento constitucional tiene un carácter extraordinario y puede llegar a limitar la circulación o la permanencia de personas y vehículos en lugares determinados o establecer requisitos. El presidente del Gobierno en su declaración ha querido insistir a las personas mayores en la importancia de adoptar medidas de prevención y no salir de sus domicilios a menos que sea necesario. Ellos son la población más vulnerable en estos momentos. Un mensaje muy especial a nuestros mayores y a las personas con enfermedades crónicas que lógicamente debilitan sus defensas. Deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos. Además, Sánchez ha implicado a toda la población, incluidos los jóvenes, en esta situación excepcional. Conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber. Las limitaciones se irán concretando en las próximas horas. Este sábado se celebra un Consejo de Ministros extraordinario y será en ese momento cuando trasciendan y sepamos qué implican. Esta opción también puede aplazar las elecciones vascas y gallegas que estaban previstas.
Vaciar las calles para detener el virus es una herramienta al alcance de toda la ciudadanía. Madrid es la comunidad más afectada de España, con más de 2.000 positivos y más de 60 fallecidos. Por ello, un grupo de profesionales de la salud ha lanzado un mensaje claro: quédate en casa. Que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa. Es el mensaje que han lanzado a través de Twitter varios trabajadores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Ellos se enfrentan estos días a una crisis sin precedentes, con más de 2.000 contagiados en toda la comunidad autónoma por el coronavirus. Y su forma de frenarlo es pedir a los madrileños que no salgan de casa. Soy médico, soy resi y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Muchos de los que participan en el reto son médicos, cirujanos, pero también los hay hematólogos, anestesistas y microbiólogos. Su lema "Quédate en casa" está dando la vuelta al país en un intento por concienciar a la población de lo serio que es contener este virus. Soy Francisco Javier Candel, consultor de enfermedades infecciosas y microbiólogo. Súmate al reto, quédate en casa. Es por el bien de todos. De hecho, en esta comunidad se espera que uno de los picos más altos se registre este fin de semana y que las próximas 3 semanas sean complicadas. Por eso hay mucha gente que ha dejado de salir a la calle y hoy amanecían muchas zonas vacías. Además, la Comunidad de Madrid ha dado la orden de cerrar todos los comercios, salvo alimentación y farmacias, y se suspenden todas las actuaciones judiciales. Estas medidas serán efectivas a partir de esta medianoche. Mismo mensaje para madres y padres: quédate en casa con los niños, porque aunque los menores no están entre la población de riesgo, sí son transmisores del virus. De hecho, hoy muchos parques en las islas han amanecido precintados. Expertos recuerdan que esto no son unas vacaciones y que los abuelos tampoco son una opción para su cuidado. Así han amanecido los parques en Las Palmas de Gran Canaria, precintados, una imagen que contrasta con esta otra en Santa Cruz de Tenerife. Las autoridades insisten en que los niños deben estar en casa. Nos han dado 14 días de vacaciones. Se han cerrado los colegios para que los niños estén responsablemente en casa. Y tienen que estar porque aunque los niños no son población de riesgo, sí son transmisores del virus. Menores en contacto con otros menores ayuda a que el COVID-19 siga corriendo. Es tratar de evitar en la medida de lo posible que convivan entre ellos para que anular la posibilidad de transmisión que puedan desarrollar a personas adultas que pueden tener alguna patología de base o pueden ser de edad avanzada. El teletrabajo, niñeras, pedir días libres o adelantar vacaciones, los padres y madres se buscan la vida como pueden. Pues mira, tengo 2 gemelas y la buena suerte que me tocó es que estoy de vacaciones. Yo soy autónoma y en principio por eso en parte. Escapando como se puede. Todo con tal de no dejarlos con los abuelos, porque ellos sí son grupo de riesgo. Los niños con los padres. Sí, ellos tranquilos. Dicen: Lala, yo te llamo todos los días, ¿vale? Pero tú no te preocupes, porque los tengo siempre conmigo. Pero oye, cuando hay una cosa de esta, pues no se puede. Que no nos queda más remedio, ¿no? Hay que acoplarse. Minimizar todo lo que puedan el contacto de los niños con personas de edad avanzada, por ejemplo los abuelos, o personas que tengan alguna patología de base. Repito, no son vacaciones. Lectura, manualidades, juegos de mesa, esconder un tesoro, cocinar en familia, lo que sea, pero dentro de casa. Desde hoy y en principio hasta el 26 de marzo están suspendidas las clases en todos los niveles educativos en Canarias. Los centros trabajan para poner en marcha mecanismos para que el alumnado estudie a distancia. La Consejería de Educación apela a la responsabilidad. Desde la Consejería de Educación se recuerda que la suspensión de clases no significa que no continúe la actividad educativa y se hace un llamamiento a la responsabilidad. La Consejería activará los más de 6.000 recursos digitales en diferentes plataformas para que el alumnado pueda continuar con sus estudios desde casa. Vamos a poner a disposición y a dar publicidad de recursos digitales para el alumnado, para el profesorado, para las familias. Tenemos 6.000 recursos digitales. El curso académico sufrirá lógicos cambios en los plazos y procedimientos. Existirá total flexibilidad para ampliar las matrículas, por ejemplo, de infantil y primaria, así como para modificar las fechas de exámenes o acceso a la universidad. Decir que esta consejería va a hacer todo lo posible por ampliar plazos, por flexibilizar procedimientos para adaptarnos a esta situación que es inédita. Aunque la recomendación de Sanidad es evitar desplazamientos, estudian casos concretos como el de los más de 13.000 alumnos que en Canarias tienen cuota cero en los comedores escolares debido a la renta de sus padres. A que hayan los mínimos desplazamientos posibles y que tener una aportación a las familias para
dedicarla a alimentación. Educación recuerda que se tendrán en cuenta todas las circunstancias para que el curso académico finalice, aunque haya que modificar fechas o trámites. La Universidad de La Laguna empieza la actividad docente en su plataforma digital a partir del lunes y al menos hasta el 13 de abril, aunque la última semana corresponde a las vacaciones de Semana Santa. Se pide al profesorado que trabaje desde casa y al alumnado que actúe con responsabilidad. Hoy los pasillos de cualquier facultad de la Universidad de La Laguna muestran esta imagen. Sin embargo, en los despachos algunos profesores preparan su docencia telemática a través del campus virtual. Esto contiene componentes de frecuencia que han coincidido. Juan Albino Méndez, profesor del Máster de Ingeniería Industrial, ya está acostumbrado a ofrecer sus clases virtuales. Los medios digitales, los medios tecnológicos nos permiten pues que esta labor o el efecto que vaya a tener pues se reduzca, incluso se minimice. Combino mis transparencias y al mismo tiempo las voy completando con mis anotaciones y así el estudiante pues creo que asimila mejor los conceptos. Se abrirá además un foro de tutorías para plantear dudas entre los alumnos. Contacto con todos los alumnos, podemos contactar tanto a nivel individual como de forma colectiva a través de foros. Ante las medidas adoptadas se aplazan los exámenes presenciales. Que tenga que ser presencial y que implique la concentración de personas pues se pospone y todo aquello que pueda hacerse de manera telemática se seguirá haciendo de la misma manera, con total normalidad, ¿no? También se apela a la responsabilidad de los alumnos. No hablamos de cierre de la universidad, sino de un cese temporal de la actividad presencial tanto en las aulas como en las propias dependencias. También se ha suspendido la realización de cursos, seminarios, talleres, actividades culturales o deportivas que estuvieran programadas para estas fechas. Desierto está desde hoy el campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Seguirá igual, al menos hasta el 13 de marzo. Sus 18.000 alumnos han seguido las recomendaciones de quedarse en casa y desde ahí seguirán las clases porque cierran las aulas mínimo hasta el 26 de marzo, pero la actividad continúa, igual que en La Laguna, a través del campus virtual. Para el profesorado no es algo nuevo, esta universidad cuenta con varios platós, además, para grabar clases online. Problemas, relaciones de problemas, tareas para ser entregadas, cuestionarios que se resuelven online. En definitiva, un gran número de actividades que ahora fundamentalmente lo que hay que hacer es reforzarlas con una labor tutorial más intensa online, también remota, sin que el alumno tenga que estar con el profesor. Según el último balance de la Consejería de Sanidad, en Canarias hay 62 casos positivos de COVID-19. La mayoría se concentran en la isla de Tenerife, con 45 activos. Una de esas personas está en estado grave. Ana Albendín, ¿tenemos alguna última hora? Pues por el momento, con respecto a la isla de Tenerife, no se ha producido ninguna modificación en los datos que daba esta mañana la Consejería de Sanidad. Tenemos que hablar de 45 casos positivos, 5 altas, 2 de ellas en las últimas horas, y una persona que se encuentra ingresada en estado grave. Para hacer un mejor uso de los recursos, se insiste en hacerlo de una manera racional. Por eso desde la Consejería de Sanidad se ha habilitado una línea de teléfonos, la 900-112-061, que además se ha reforzado para atender a todas aquellas personas que crean tener los síntomas como tos, fiebre o dolor de cabeza, o aquellas personas que hayan estado en contacto con personas procedentes de las zonas de riesgo como Madrid, País Vasco o Italia. Pero también se han adoptado otras medidas que hay que recordar, y es que se prohíben las visitas a las personas hospitalizada y que se encuentra en los servicios de urgencia de los diferentes centros hospitalarios de todas las islas, salvo 2 excepciones, menores y paliativo. También se prohíben las visitas a todas las residencias de mayores y se solicita a los jóvenes que regresan de las zonas de riesgo que eviten la salida y el contacto, sobre todo con las personas inmunodeprimidas o que se encuentran en edad avanzada, personas mayores. Hay que decir que son unas medidas que deberíamos de tener todos en cuenta. Ya lo decía el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hace tan solo unos minutos. Hay que evitar los contagios y para ello la mejor forma es cumplir las normas.
La declaración del estado de alarma sigue obligando a las administraciones públicas a adoptar nuevas medidas de seguridad. El Cabildo de Tenerife ha anunciado esta tarde que pondrá en marcha un nuevo sistema de trabajo que ayuda a proteger a todo su personal. Una plantilla de funcionarios distribuida por turnos, evitando los grupos numerosos de trabajo y muchos de ellos desempeñando su función telemáticamente desde casa. Para garantizar, en primer lugar, que se presta el servicio. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, que al tiempo se garantice la seguridad de los trabajadores. Y en tercer lugar, no menos importante, el que garanticemos que en caso de que algún trabajador pueda padecer la enfermedad, pueda ser sustituido por otro. Se reforzarán los protocolos de limpieza en el transporte público y en las paradas y estaciones. Además, a partir de este martes queda prohibido pagar con dinero en efectivo. Los usuarios de guaguas y tranvía deberán adquirir un bono. Este es el camino en el que vamos a seguir trabajando. Estamos, lógicamente, tomando medidas concretas para cada situación. No tiene nada que ver la situación de una oficina de atención al público aquí con los servicios básicos que tenemos que prestar. Hablamos de bomberos, balsas de Tenerife, desaladoras, depuradoras o carreteras, entre otros, cuyos trabajadores verán modificados sus horarios y rutinas con el objetivo único de garantizar el servicio que prestan a los ciudadanos. En Gran Canaria acabamos de saber que una mujer, ha fallecido con COVID-19. Esther Pulido, ¿qué más sabemos hasta ahora? Pues sí, lo anunciaba hace escasamente media hora el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Se trata de una mujer de 81 años con patologías previas que llevaba ingresada varios días aquí en un hospital de Gran Canaria, exactamente en la UMI. De hecho, había tenido contacto estrecho con un familiar que había llegado de una zona de riesgo, de Italia. Como decimos, esta es la primera fallecida en Canarias y también, por supuesto, en Gran Canaria. También aquí en esta isla sigue de momento una persona grave, la primera turista italiana que dio positivo aquí en la isla, y también 5 personas más en diferentes hospitales aquí de la isla. También otras 6 están en aislamiento domiciliario. Así que en total, aquí en Gran Canaria tenemos 12 casos activos. La consejera de Recursos Humanos está trabajando con su equipo porque también vamos a hacer un protocolo de actuación para el personal de la administración insular. Creo que lo más prudente y lo más sensato es lo que estamos haciendo todas las administraciones, estar coordinados y que los centros culturales se mantengan cerrados hasta nuevo aviso, e iremos poco a poco pues comunicando aquellas cuestiones dependiendo de cómo vaya evolucionando esta crisis. Atender a las principales recomendaciones, pero no nos podemos olvidar de la cantidad de actividades que hacemos día a día y sobre las que deberíamos también tomar medidas de higiene. Entre las recomendaciones habituales para evitar el contagio por coronavirus se encuentra el lavado frecuente de manos, evitar los saludos y, por ejemplo, al toser o estornudar, hacerlo con el codo. Pero hay elementos y aspectos de nuestro día a día de los que nos olvidamos y son muy importantes. Por ejemplo, nuestros móviles. Los tenemos constantemente en las manos, los manipulamos y no solamente nos los acercamos a la cara para contestar llamadas, sino también nos lo acercamos a nuestra boca para enviar audios de voz. Y cada vez es más frecuente, además, compartir imágenes o vídeos con compañeros. Las manos de esas personas pasan también por nuestro móvil. Por eso la recomendación es limpiarlos. Los fabricantes recomiendan apagar el dispositivo y utilizar o toallitas húmedas o un paño con agua y jabón, evitando las ranuras. Pero no es el único elemento que tocamos varias veces al día. Lo mismo ocurre con el mando a distancia. Se recomienda cubrirlo con una funda de plástico. Dentro de la rutina diaria, al lavarnos las manos hay que cerrar el grifo siempre con una toalla si estamos en casa o con papel desechable en un baño público. Lo mismo que al abrir y cerrar puertas, siempre usando papel al poner nuestra mano sobre el pomo. En la oficina lo ideal es contar con nuestro propio equipo de trabajo, pero en el caso de que tengamos que compartirlo no nos podemos olvidar de limpiar 3 aspectos fundamentales: teclado, ratón y teléfono. El teléfono antes de ponérnoslo en la cara y después volverlo a limpiar justo al finalizar la conversación. En definitiva, sentido común y responsabilidad, y recordar que aunque nos lavemos las manos con frecuencia, estamos en contacto con numerosos objetos a lo largo del día, por lo que toca limpiarlos o evitar el contacto directo. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias está saturado. Atiende diariamente una media de 2.000 llamadas por turno. Muchas de ellas están relacionadas con el coronavirus. Por eso desde el 112 se insiste en que no se llame a este número de teléfono salvo que haya una emergencia sanitaria. No podemos colapsar la línea del 112 porque es vital para la seguridad en toda la población. Necesitan las líneas disponibles para avisos de urgencias como un incendio, un infarto o un accidente de tráfico. Para cualquier duda en relación al coronavirus y si cree tener síntomas de la enfermedad, llame al 911.
112 061. Un médico en el servicio de las 8 horas diurnas, las 8 horas de la tarde y por la noche, y luego tenemos entre 5 y 6 enfermeros atendiendo también llamadas, y aún así la demanda es muy grande. Lo que sí quiero pedir es un ejercicio de responsabilidad a la población, que si tienen síntomas, que por favor se queden en casa, que nos llamen. Además, la mayoría de las personas contagiadas padecen síntomas leves o incluso están asintomáticos. Por eso no es necesario que ingresen en el hospital. La mayoría pasa el virus en aislamiento domiciliario. Y si esa persona no puede quedarse sola en una casa, el resto de la familia debe extremar las precauciones para no contagiarse. Lo fundamental es mantener las distancias y ser además muy estrictos con la higiene y la limpieza. Lo más importante es que la persona contagiada esté aislada en una habitación para su uso exclusivo, que debería tener buena ventilación. En el interior es recomendable tener un cubo de basura automático para los desechos del paciente. La puerta de la habitación debe permanecer cerrada y además es preferible que también haya un cuarto de baño en exclusiva para la persona infectada. Si el enfermo sale de la habitación debe usar mascarilla y lavarse bien las manos. Lo aconsejable es que evite moverse por el interior de la vivienda. En cuanto a la limpieza, la persona que se encargue de ello deberá usar mascarilla y guantes. Debe utilizarse una solución de agua con lejía. Diariamente hay que limpiar todas las superficies de contacto frecuente, como interruptores, pomos de puertas o grifos. La vajilla y el menaje deben lavarse con agua caliente y jabón y, si es posible, en lavavajillas. La ropa de la persona contagiada se debe lavar por separado. La Asociación de Clínicas y Centros de Hospitalización Privada de Las Palmas se ponen al servicio de la sanidad pública. En un comunicado muestra su compromiso total con la sociedad canaria y, en el supuesto de una saturación del sistema sanitario, ofrecen ya los servicios privados como alternativa para tratar otras patologías, evitando que se pueda desbordar la red de hospitales públicos. La asociación, integrada por 11 centros que suman más de 1.300 camas, cuentan también con una plantilla de profesionales sanitarios cualificados para dar respuesta a cualquier situación médica. Un ofrecimiento al que también se suma la Asociación de Centros Hospitalarios de Santa Cruz de Tenerife, con un total de 956 camas hospitalarias. El Instituto de Hemodonación y Hemoterapia hace un llamamiento para la donación de sangre y evitar el descenso de reservas en Canarias. Es necesaria la de todos los grupos sanguíneos, pero insisten en que es mejor acudir a donar a unidades móviles para no colapsar los hospitales. También se suspenden las actividades programadas en el campus universitario de Gran Canaria y también en el de Tenerife por la falta de actividad en las aulas. Para donar sangre hay que tener entre 18 y 65 años, buena salud, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Necesitamos que donen y que nuestro banco de sangre tenga un correcto stock para que, en caso de que la situación sanitaria pueda empeorar, no nos veamos con la dificultad de no tener sangre en aquellos casos en los que se pueda necesitar. La sangre caduca, tiene unos días de caducidad y en los hospitales hay pacientes enfermos con enfermos oncológicos, etcétera, que siguen necesitando pues de nuestras bolsas de sangre diariamente. Ante los casos de coronavirus, aplanar la curva es un concepto que escuchamos mucho estos días y se refiere a los mecanismos que se buscan para frenar la pandemia. La clave está en controlar el contagio y para ello hay que evitar que el pico que refleja esa curva verde clara se refleje en la realidad. Supondría un aumento brusco, un desbordamiento de la carga sanitaria. Los esfuerzos se centran en que la evolución del virus sea esta otra curva, la verde fuerte, la de contención, que no superaría la capacidad de nuestro sistema sanitario. En Lanzarote se localizaban durante la jornada de ayer los primeros 2 casos positivos del virus en la isla. Están aislados. Raquel Guillán, están además en aislamiento domiciliario.
Así es, 2 personas que viajaban a la isla desde Madrid alertaron a las autoridades sanitarias tras percatarse de los primeros síntomas. Ellos decidieron permanecer en la habitación del hotel donde se hospedaban, donde se están hospedando y donde permanecen aislados tras dar positivo en la prueba que se les realizaba en la jornada de ayer. Su estado de salud es favorable, según ha informado la presidenta del Cabildo, y su sintomatología es leve, por lo que de momento no se ha tenido que trasladar ningún equipo médico hasta el hotel, solo el necesario para realizar la prueba, y tampoco se contempla de momento que tengan que ser reubicados en un centro hospitalario. Todavía no sabemos en qué momento llegaron al hotel de Playa Blanca, donde se han activado y se están llevando a cabo todos los protocolos necesarios y la situación está controlada. La presidenta del Cabildo ha querido recalcar la importancia de evitar las aglomeraciones tras la situación que se ha vivido en los supermercados de la isla en los últimos días. Aquellas personas que por distintas razones entendieron que debían ir en balanza a los supermercados, no entienden que eso es precisamente lo que se tiene que evitar. Precisamente para no extender el virus, en el caso de que alguien estuviese con él, no se puede aglutinar gente en un mismo espacio. Y en La Palma hay 2 positivos por coronavirus. El Consejo de Gobierno del Cabildo de la isla aplicó este mismo viernes una serie de medidas para evitar, Mónica Gómez, la propagación del COVID-19. Así es, se han cancelado las visitas a los centros sociosanitarios y al Hospital de Dolores dependiente del Cabildo de La Palma. También se recomienda a los centros de día y a aquellos donde se atienda a personas dependientes o discapacitadas que tomen también esta medida. Se han cerrado las áreas recreativas, los espacios turísticos y las zonas de acampada. La promoción deportiva queda cancelada en la Isla Bonita, al igual que las actividades colectivas que había organizado el Cabildo de La Palma. Desde la institución se ha limitado la asistencia presencial y se pide a los ciudadanos que los trámites que tengan que hacer o los cambien de fecha o lo hagan bien vía telefónica o electrónica. También quedan suspendidas los congresos, las actividades que implicaban que el personal del Cabildo viajara fuera de la isla, y todas las reuniones que había previstas se van a hacer por videoconferencia. Recordar que son medidas que se van a aplicar en La Palma durante los próximos 15 días, si bien desde el Cabildo recuerda que estas pueden ampliarse o modificarse por otras complementarias en virtud de cómo vaya evolucionando este brote. Aplicar el sentido común e intentar, en todo caso, permanecer en sus hogares, dentro desde la tranquilidad y la normalidad que podamos ir aplicando, que esperamos que sea la máxima. Y a partir de los próximos días también nos sentaremos para ver las posibilidades que tenemos desde el Cabildo de tomar otro tipo de medidas económicas para paliar la situación que previsiblemente se está dando ya y que se puede incrementar durante estos próximos 15 días. El suministro de productos está garantizado en Canarias. Esta mañana la consejera de Comercio y Turismo, Yaisa Castilla, mantuvo un encuentro con la patronal de distribuidores de comercio y supermercados para abordar la situación. Ambas partes han insistido en que no hay riesgo de desabastecimiento. Reunión importante entre el Gobierno y el sector de la alimentación. Ambos han garantizado el total abastecimiento de mercancías en los establecimientos del archipiélago. No está habiendo problemas de abastecimiento, la cadena de suministro está funcionando perfectamente, los almacenes están llenos de mercancías, van a seguirlo estando. Lo importante es que ese aprovisionamiento adicional, especial, por circunstancias especiales que se están dando, que se haga con orden. La consejera ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha insistido en que se haga un consumo responsable. Para lanzar también mensajes de tranquilidad y de calma hacia los consumidores para que, pues compren con total normalidad, con tranquilidad, como lo han venido haciendo siempre, que no sea de forma masiva a determinadas horas, como bien indicaban los representantes del sector, porque lo cierto es que al final pues lo que se encuentran son, al fin y al cabo, problemas de operatividad, que no de abastecimiento, sino porque el propio personal del supermercado pues no puede dar respuesta tan inmediata a esas circunstancias. Además, se ha acordado una mesa de trabajo para coordinar acciones y realizar un seguimiento diario de la situación. Las empresas de control de plagas y de desinfección en Canarias aseguran que están recibiendo un aumento en el número de llamadas telefónicas para solicitar sus servicios por el COVID-19. Sin embargo, según los expertos, no en todos los casos es necesaria una intervención integral.
La emergencia sanitaria del coronavirus está provocando, por ejemplo, un aluvión de llamadas a empresas como esta. Tratan control de plagas y desinfectación. La población está bastante preocupada, nuestros clientes y potenciales clientes pues nos están llamando porque se sienten un poco aludidos. El 80% de las llamadas solicitan tratamiento de desinfección, pero no todas las peticiones son resueltas. Para un mantenimiento de dependencias basta conseguir las recomendaciones de los expertos. Con lejía, con agua oxigenada y con alcohol, pues es fácil de desinfectar superficie en el día a día de la limpieza. Nosotros estamos actuando solamente en casos de donde haya mucho público o en casos de haber un positivo, de un enfermo. Es en estos casos cuando los operarios actúan empleando productos de demostrada efectividad contra otros coronavirus. Productos de uso profesional registrados al Ministerio de Sanidad y Consumo y productos que sea efectivo contra los virus. Los virus SARS, MERS y este último COVID-19, cuya afección ya ha sido tildada de pandemia, comparten idéntica estructura molecular. Tanto es así que sucumben ante los mismos productos químicos. En Fuerteventura, el caso que sigue activo es una persona que daba positivo el pasado 3 de marzo y que continúa en aislamiento domiciliario. Edurne Rodríguez, ¿cuál es la situación en la isla? Pues de momento solo se ha confirmado el caso de esa mujer que, como aseguras, permanece en aislamiento domiciliario y a quien no se le ha dado el alta de momento porque continúa presentando síntomas del virus. Como decimos, es el único caso positivo de la más de una veintena de análisis que se han realizado y a la espera de conocer los resultados de otros análisis que se están ejecutando, como es el caso de la alcaldesa de Tuinege, Esther Hernández, hacía público esta misma tarde en sus redes sociales que permanece en cuarentena voluntaria después de detectar síntomas compatibles con el COVID-19. Asegura no tener constancia de haber permanecido con personas contagiadas, pero sí con otras personas con sintomatología, por lo que todos ellos se han realizado ese test y están a la espera de los resultados. Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura presentaba este mediodía las medidas que se van a llevar a cabo, entre ellas cancelar todos los actos públicos en la isla de Fuerteventura con independencia del número de personas a las que congreguen. El procedimiento es llamar al 112 y que a partir de ahí se evaluará por profesionales competentes a las personas que pudieran presentar síntomas. Simplemente lo que estamos evitando las autoridades públicas, en este caso en Canarias, con estas medidas es intentar que no haya una mayor propagación del riesgo. En La Gomera se detectaba el primer caso de coronavirus en España, eso fue el pasado 31 de enero y recibía el alta el 14 de febrero al superar el virus. En estos momentos, Mónica Darias, no hay ningún activo en la isla. Así es, La Gomera no cuenta con ningún activo, pero sí cuenta con medidas de prevención. En la reunión llevada a cabo esta tarde en el Cabildo de La Gomera, en la que han asistido los 6 alcaldes de los municipios de la isla, el área de salud de La Gomera, la Dirección Insular de la Administración General del Estado, Fuerzas de Seguridad y también Parques Nacionales, se ha firmado un decreto que estará en vigor hasta el 27 de marzo en el que se establecen medidas extraordinarias en materia de prevención. Se cierra la red de museos, se suspende toda la actividad del personal del Parque Nacional de Garajonay, que incluye el cierre del centro de visitantes o el punto de información de la Laguna Grande. Y con respecto al transporte público, se seguirá utilizando, eso sí, el aforo se reduce al 50% y se prohíbe pagar con metálico, acudiendo al uso exclusivo del bono. Medidas que se llevan a cabo y que se unen también a la de los ayuntamientos, donde se han cerrado zonas comunes, parques y se han suspendido actividades. Unas medidas que se intensificarán a partir de ahora con el cierre de los centros de día de los mayores, puesto que el ayuntamiento llevará a cabo reuniones con el Cabildo para llevar a intensificar esa atención domiciliaria para atender a todos los mayores de La Gomera. Con las medidas que estamos aplicando, ayuntamientos que han tomado medidas también importantes, muy importantes, unidas desde esta ya la imponía el Gobierno de Canarias, aislar a nuestros centros y residencias porque las personas mayores son las que tienen más posibilidad de riesgo ante el contagio del coronavirus.
El turismo es el sector económico en el que está impactando de manera más fuerte la crisis derivada de la pandemia y los efectos en el empleo ya se notan en Canarias. A la suspensión de vuelos se unen los EREs temporales que se están llevando a cabo en hoteles por las cancelaciones. Por su parte, los sindicatos consideran que los empresarios están aprovechando la situación. Los establecimientos alojativos de las islas se encuentran entre el 15 y el 20% por debajo del año pasado, una situación que empieza a tener consecuencias. Juntos tenemos que buscar una solución digna de este problema, porque no le gusta a nadie. Nosotros, si en una empresa hay que hacer un ERTE, no es porque queremos hacer un ERTE. Los sindicatos denuncian que no se ha renovado asientos de eventuales entre un 30 y un 35% y que las empresas se están aprovechando de estos EREs. Mucho nos tememos de que los ERTEs pues vengan en cascada y tengamos que ser ágiles y resolutivos para dar viabilidad al sector y dar viabilidad sobre todo a los trabajadores que puedan seguir pues con su vida normal, ¿no? Esconde detrás, según nosotros, que posiblemente lo que aprovechen la ocasión para hacer limpieza de plantillas con mucha antigüedad. Unilaterales, los sindicatos trataremos que ese tipo de empresas no reciban esas ayudas, porque igual a los empresarios del sector, tras 12 años de sobrepeso, de grandes beneficios, les viene bien una dieta. Es una época transitoria que tiene un principio y tiene un fin. No es justificación para EREs, como ya se está hablando. Todo dependerá de cómo evolucione el coronavirus en las próximas semanas. Precisamente de las repercusiones que está teniendo esta crisis sanitaria en turismo en las islas, ha hablado aquí en el Telenoticias 1 la consejera responsable del área, Yaisa Castilla. Ha hecho un llamamiento a la calma y ha insistido en que el sector turístico canario tiene músculo para salir reforzado de esta situación. En un tiempo de incertidumbre global, si un sector se ha visto afectado por esta emergencia sanitaria es sin duda el turismo, pronto para cuantificar daños, aunque ya se apuntan millonarios. Pues afecta de una manera muy importante, hay un impacto económico muy serio, todavía no tenemos cifras exactas para cuantificarlo. Yo creo que el sector turístico en Canarias tiene músculo, vamos a pasar ahora a un momento complicado y complejo, pero no me cabe la menor duda que vamos a volver a demostrar la unidad de acción que hemos tenido en Thomas Cook. Esto es mucho más grande, por supuesto, y creo que debemos de sacar fortalezas de esto, las sacaremos, no me cabe la menor duda. No lo veremos a corto plazo, pero a largo plazo estoy segura que volveremos a responder, el sector responderá. Y en esa búsqueda de fortalezas, esta buena gestión sanitaria debemos de ponerlo como elemento competitivo del destino Islas Canarias. Cuando proceda y podamos reactivar la promoción potente del archipiélago en nuestros principales mercados emisores, porque ningún destino del mundo va a poder acreditar esto de primera mano. La consejera destaca además la unidad entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno para adoptar las medidas necesarias que permitan salir reforzados de esta crisis. Esta crisis ha pillado a un grupo de alumnos de Erasmus de Gran Canaria de viaje en Noruega. Son alumnos y profesores del programa Erasmus del Instituto Faro de Maspalomas. Ellos han grabado un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas. En él los jóvenes tranquilizan a sus familias, les explican cómo pasan estos días fuera de casa, aislados en el hotel. Televisión Canaria les ha entrevistado en el programa Canarias Hoy y los estudiantes nos han confirmado que si no hay cambios, tienen previsto volar mañana mismo hasta Gran Canaria. El teletrabajo comienza a ser una realidad. Muchas empresas han enviado a sus empleados a realizar su jornada laboral desde casa, pero otras no saben cómo hacerlo. Es por eso que la Asociación Mundial de Teletrabajo, que cuenta con un miembro canario, es Nacho Rodríguez, pone a disposición esta asociación todas las herramientas y conocimiento para enseñar a quien lo necesite. Entre las medidas inminentes para contener este virus, el Gobierno fomenta el teletrabajo, es decir, realizar la actividad laboral siempre que se pueda desde casa. Es por eso que la Asociación Mundial del Teletrabajo lanza una iniciativa. La idea básicamente es aunar esfuerzos precisamente para apoyar a toda la sociedad, empresas, instituciones, profesionales independientes que se han visto en la tesitura de tener que trabajar de un día para otro. Pero en España solo lo practican un 4% de los trabajadores y de manera eventual. En Canarias ese porcentaje baja. Rodríguez, miembro de esta asociación internacional, es claro, se puede aprender y ellos están dispuestos a enseñar. Facilitarles contenidos muy filtrados y muy precisos para facilitar de una manera muy ágil esta transición,
pero a su vez también acceder a una serie de herramientas que hay varias empresas de la industria del teletrabajo que están poniendo a disposición de manera gratuita para que no solo tengan la documentación y la información, sino también las herramientas necesarias. La iniciativa Keep the World Working, Mantengamos el Mundo Trabajando, pone a disposición además un kit virtual de emergencia a todas las personas, instituciones o empresas que lo soliciten a través de su web. En El Hierro también toman medidas de prevención, aunque no hay ningún caso activo. Aridia Marichal, ¿qué medidas se están llevando a cabo para esta prevención? Buenas noches. En El Hierro no se ha registrado ningún caso positivo de coronavirus hasta el momento, pero sí hay medidas de prevención desde este jueves. Esas medidas se han ratificado hoy en un comité técnico y también en el Consejo de Gobierno del Cabildo del Hierro. Medidas que parten de la suspensión o el aplazamiento de la agenda de actividades culturales, sociales o deportivas durante las próximas 2 semanas. Tampoco se puede acceder a las áreas recreativas de la Hoya del Morcillo y la Hoya del Pino. Tampoco abrirán los centros turísticos de la isla. Las excepciones: solamente estarán abiertos el balneario y el mirador de la Peña. Tampoco estarán disponibles servicios como los de biblioteca o guardería en los municipios de la isla del Meridiano. Los ojos también están puestos en la población más vulnerable, las personas mayores. Por eso hay indicaciones precisas, concretas, para centros como los centros sociosanitarios, las residencias de la isla del Meridiano. Las instituciones insisten en que los vecinos, los ciudadanos, tomen esas medidas higiénico-sanitarias, que las sigan al pie de la letra, especialmente esa higiene de manos. De igual modo, les invitan a seguir toda la información a través de los canales oficiales, además de esos canales en redes sociales de las propias instituciones insulares o también de los bandos que ya han publicado los ayuntamientos de la isla. Somos la única isla en este momento que no tiene coronavirus, pero no pasa nada porque de repente haya 1 o 2 casos o lo que sea. Estamos preparados para asumir ese escenario, coordinando las acciones para abordar con suficiencia y de la manera más eficiente posible escenarios futuros en los que tengamos coronavirus en la isla del Hierro. La Mesa del Parlamento de Canarias va a restringir su actividad durante los próximos 15 días. En la reunión celebrada este viernes, atendiendo a las recomendaciones sanitarias, la Mesa ha acordado reducir la actividad por responsabilidad para evitar la propagación del virus. Todas las reuniones programadas, incluidas las propias de los grupos parlamentarios, las visitas escolares y las comisiones, se trasladarán a otras fechas. Reuniones, algunas habrá, eso sí, a través de videoconferencia. También el resto de diputados continuarán sus agendas por sistemas telemáticos. También se suspenden temporalmente la mayoría de los actos judiciales en Canarias. Lo comunicaba el Tribunal Superior de Justicia a la vista de la situación por este coronavirus. Es la respuesta, además, la que pedían los jueces y fiscales, que consideraban irresponsable la directriz primera de que cada juez decidiera si celebraba o no la actividad. Finalmente, al entrar en lo que ellos llaman escenario 2, no se celebrarán la mayoría de las vistas previstas, aunque deben asegurarse aquellas que, de no practicarse, pudieran causar perjuicios irreparables o esos juicios que son inaplazables. ¿Cuántos años llevo? El Colegio de Veterinarios de Las Palmas asegura que no existe evidencia científica de que los animales domésticos puedan padecer o transmitir a los humanos el COVID-19. Recuerdan que la vía de transmisión de este coronavirus es entre humanos. Aún así, se ruega no bajar la guardia y adoptar las habituales medidas de higiene con su mascota en casa. Y si el dueño, la dueña, está infectado, podrá seguir conviviendo con el animal en su domicilio, pero eso sí, procurando mantener la distancia de seguridad y utilizando la mascarilla. Si tienen que llevar a la mascota al veterinario, se recomienda pedir cita previa para evitar aglomeraciones. En ningún caso está demostrado que los animales la transmitan, por lo cual no tenemos que tener miedo, tenemos que tener tranquilidad, pensar en que lo primero es la salud de las personas, pero también los animales no pueden sufrir el abandono por culpa de una enfermedad que todavía no se ha demostrado que ellos la transmitan ni que la padezcan. En La Laguna, en Tenerife, no se ha suspendido la Semana Santa, pero sí los actos previos. En los próximos 14 días, el Santuario del Santísimo Cristo cierra sus puertas por la afluencia de visitas que recibe a diario.
La decisión de celebrar o suspender la Semana Santa se tomará dentro de 14 días. Mientras tanto, no habrá actos y los que se celebren se harán a puerta cerrada. La suspensión de todas aquellas actividades que supongan una afluencia masiva de personas, al menos en los próximos 14 días. Ello implica que todos los actos previstos en estas 2 semanas en el programa previo a la Semana Santa quedan suspendidos. En la puerta del santuario cuelga este cartel. Se cierra la iglesia al menos durante 14 días por una afluencia de visitas que ronda las 1000 diarias. El resto de templos se mantienen abiertos, pero se recomienda evitar acudir a misa y hacer uso de las señales del streaming que facilitará el obispado a través de su página web para poder seguirlas desde casa. La iglesia dispensa de acudir a la misa dominical a los mayores de 60 años. Nos hemos visto obligados a cerrar el Santuario del Cristo, dada la gran afluencia de personas. Estamos hablando de prácticamente 1000 visitantes diarios, algunos afluyen en masa. También se suspende la catequesis y se aconseja celebrar los funerales en la intimidad. En la diócesis de Canarias también se han tomado medidas sanitarias oportunas a la hora de celebrar actos religiosos. Se recomienda a los mayores no acudir a misa, eliminar el agua bendita de las pilas, suprimir el gesto de la paz o posponer bodas y bautizos, entre otros. Los actos públicos de Cuaresma, que tenían previsto celebrarse durante los próximos 15 días, han quedado suspendidos. Y en cuanto a las actividades religiosas para Semana Santa, desde el Obispado indican que aún es pronto para tomar una decisión al respecto. ¿Qué sucederá dentro de 15 días? Que estaremos ya próxima a Semana Santa, pues los iremos evaluando en la medida de los acontecimientos. Esto es una situación que está en movimiento y al estar en movimiento pues iremos pautando situaciones y normas o acuerdos en la medida en que la situación se nos vaya dando durante todo este proceso. Recapitulamos la última hora con los datos ofrecidos por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se ha analizado la situación del coronavirus en el archipiélago. Una rueda de prensa en la que se ha notificado además, Isabel Baeza, el primer caso de una mujer que ha fallecido con COVID-19 en el archipiélago. Así es, Fátima es una mujer de avanzada edad que se encontraba hospitalizada y que lamentablemente ha fallecido y se ha convertido en la primera víctima mortal del coronavirus en Canarias. El presidente de Canarias ha comparecido en rueda de prensa, como comentabas, tras un Consejo de Gobierno extraordinario y ha vuelto a insistir en la jornada de hoy en que Canarias va a superar esta crisis generada por el coronavirus y que lo va a hacer con el apoyo y la ayuda de todo el mundo, y ha apelado al civismo de todos los ciudadanos. El presidente ha querido ser muy claro al insistir en que no se van a cerrar supermercados, tampoco centros de salud, y que Canarias no va a padecer problemas de suministro. Respecto a las medidas a adoptar en los próximos días, ha querido aplazar a la jornada de mañana, que es cuando se va a celebrar ese Consejo de Ministros extraordinario en el que se va a aprobar ese decreto que hará que entre en vigor el estado de alarma, para que después se reúna el Consejo de Gobierno de Canarias y se concreten esas medidas en el archipiélago. El presidente ha querido especificar que es el Gobierno central el que toma el mando a partir de la jornada de mañana y que, por tanto, en Canarias también se van a adoptar las medidas que se adopten por parte del Gobierno central. Mañana, además, el presidente del Gobierno de Canarias va a participar en una reunión, en una conferencia de presidentes por la tarde, con todos los presidentes autonómicos y también con el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez. Además, en todo el calendario que le queda para los próximos días, también Ángel Víctor Torres ha adelantado que el próximo domingo trasladará todas esas medidas a los grupos parlamentarios, a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias, en un encuentro que va a mantener con ellos. Por lo demás, el presidente ha anunciado que el Gobierno de Canarias va a estar en contacto permanente. De hecho, se va a reunir en Consejo de Gobierno permanente todos los días, incluidos los sábados y los domingos, para poder adoptar medidas y para hacer seguimiento de la situación. En definitiva, el presidente ha dicho que Canarias va a superar esta situación con la ayuda de todos y que ha dicho que cada día que adoptemos medidas estaremos más cerca de poder superar esta emergencia sanitaria. Queda claro que España se esfuerza para contener el avance del coronavirus. Hay más de 4.000 casos positivos, 4.500, 121 fallecidos y 138 personas, eso sí, ya se han recuperado. Madrid es la comunidad que más casos concentra, más de 2.000 positivos y más de 60 fallecidos. Mañana solo van a estar abiertos los comercios de alimentación y farmacias y kioscos, y la misma medida se plantean en Galicia y en otras comunidades. Pero
todas las comunidades autónomas de España pendientes de que mañana el Gobierno central determine ese decreto y esas medidas con el estado de alarma. Los positivos por coronavirus en España suman 4.231 y el número de fallecidos asciende a 121. Casi la mitad del total de positivos se localizan en Madrid. Por eso, a partir de este sábado, solo permanecerán abiertos los comercios de alimentación y las farmacias. El País Vasco, con 417 infectados, ha decretado el estado de alerta o emergencia sanitaria, lo que le permitirá adoptar medidas excepcionales como el confinamiento de personas en sus domicilios. Situación complicada también en Cataluña. Se ha procedido al cierre policial de las poblaciones barcelonesas de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuit y Odena. ¿Sabes? De momento, ahora mismo, si no llevan alimentos, no se puede entrar. O si es personal sanitario, médicos, enfermeros, no se puede entrar. Mucha incertidumbre también entre los pasajeros que acudían al aeropuerto Madrid-Barajas. Miedo a que nos cierre el aeropuerto y no podamos ir después, por eso. Y desde el primer día de abril se cierran los vuelos con Iberia y con Francia, así que nos vamos antes de no poder más. Una situación que está afectando al turismo y en lugares como Toledo, que suele superar los 2 millones de visitantes al año, hoy nos hemos encontrado con esta imagen de calles prácticamente vacías. El coronavirus se considera pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad contagiosa que se extiende por todo el mundo, aunque no significa que sea especialmente letal. Sí que preocupa su alta capacidad de contagio, que puede llegar a colapsar los sistemas sanitarios si se producen todos al mismo tiempo. Por eso los gobiernos centran sus esfuerzos en controlar su propagación. Europa es el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus, con más casos diarios que en el peor momento de la pandemia en China. Así lo ha confirmado esta tarde la Organización Mundial de la Salud. El COVID-19 se ha instalado en más de un centenar de países, con unos 132.000 contagiados y más de 5.000 muertos en todo el mundo. La buena noticia es que la mayoría serán dados de alta, ya que la cifra de fallecidos solo representa alrededor del 3% del total de infectados. Italia sigue siendo el país más afectado, con casi 15.000 contagiados. Soy un Erasmus que estaba en Italia, soy de Canarias, y ahora mismo estoy en el aeropuerto de Alemania porque me he visto obligado a salir de Italia, pues corriendo ya, porque ya de última estaba la policía poniendo no toque de queda, pero sí que si te veía por la calle te decía, oye, vete a tu casa. Ya los supermercados ni siquiera te dejaban entrar, sino de una persona en una persona, las colas eran enormes. A pesar de la situación de alarma, las cifras comienzan a ser positivas en China, donde se originó la enfermedad. Su número de contagios ha bajado gracias a los planes de prevención y aislamiento, una estrategia que están siguiendo la mayoría de países afectados. Mientras las fronteras cada vez son más restrictivas con los países que encabezan el número de contagios. 62 países han vetado ya la entrada de viajeros de España. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha calificado como un virus extranjero. Vamos con otros asuntos. La Guardia Civil ha detenido a 14 personas y ha incautado más de 700 kilos de marihuana en 2 viviendas de Boadilla del Monte y en Móstoles. En estas viviendas tenían la droga lista para su distribución y venta. Los detenidos podrían haber llegado a tener beneficios de más de 1 millón de euros. Se les imputan delitos contra la salud pública, de organización criminal y de defraudación de fluido eléctrico. También hay 2 mujeres investigadas. Se ha intervenido más de 700 kilogramos de marihuana procedentes de 1.470 plantas que se encontraban en diferentes fases de crecimiento. La policía y la Guardia Civil han detenido en Granada a 6 personas acusadas presuntamente de estafar más de 3 millones de euros. Se trata de la desarticulación de una red criminal internacional especializada en la clonación de tarjetas SIM por móviles. A los detenidos se les acusa de los delitos de estafa continuada y agravada, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. Estados Unidos ha bombardeado en territorio iraquí y al menos un civil ha muerto. Las autoridades de Irak dicen que hay 5 víctimas mortales. Estados Unidos asegura que atacó un almacén de armas de las milicias chiíes leales a Irán. Es su respuesta al golpe de ayer cerca de Bagdad, donde murieron 3 soldados de la coalición internacional.
Rusia aprueba una enmienda que permitiría que Vladimir Putin siga al frente del país hasta 2036. Un presidente ruso podrá ser reelegido hasta 4 legislaturas seguidas. Putin asegura que ahora lo tiene que validar el Tribunal Constitucional y que habrá votación nacional el 22 de abril para este y también para otros cambios que se plantean en la Constitución. Detienen en el sur de Tenerife al hijo de un matrimonio que apareció muerto ayer en su vivienda después de recibir varias heridas con arma blanca. El detenido presuntamente acabó con la vida de sus padres. Ahora mismo permanece en los calabozos del puesto de la Guardia Civil de Granadilla a la espera de pasar a disposición judicial. Y mañana pasa a disposición judicial el presunto autor de la muerte de un empresario en San Isidro, en Tenerife. El cuerpo sin vida de este hombre de 50 años fue hallado con signos de violencia en el interior de la sede de su empresa. Eso fue el pasado miércoles 11 de marzo. Los canarios nos divorciamos menos. En 2019 se tramitaron unas 5.500 demandas de ruptura matrimonial y en 2018 casi 5.700. Pero con todo, Canarias fue el año pasado la tercera comunidad autónoma tras Valencia y Baleares, donde se produjo el mayor número de demandas por cada 1.000 habitantes. Más de 5.000 matrimonios se divorciaron el año pasado en Canarias, casi un 3% menos que en 2018, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, lo que ha aumentado son los procedimientos de guarda, custodia y alimentos de los hijos en parejas no casadas. Los procedimientos de guarda, custodia y alimentos se han elevado aproximadamente un 3%, con lo cual se compensan. Yo creo que el informe no refleja tanto un descenso en las crisis familiares, sino que lo que está reflejando es que el modelo de familia en España ha cambiado. Hay probablemente una disminución de los matrimonios y hay un ascenso de aquellas relaciones familiares con hijos en las que no hay matrimonio. El informe señala un aumento del 23% de las separaciones consensuadas. A lo mejor puede venir dada también un poco por la introducción de la mediación. Es decir, los propios juzgados nos remiten a esa posibilidad de mediación que ofrece en el caso canario, se ofrece con carácter gratuito a todos aquellos que quieran acudir e indudablemente ayuda a que haya más procedimientos de mutuo acuerdo. Y cuando hay hijos, principal desencuentro en las parejas, la jurisprudencia aboga por implantar la guarda y custodia como norma general. Si a partir del lunes tiene problemas a la hora de ver la televisión canaria, es por la nueva antenización de los hogares. Todo para que se pueda implantar la nueva red de 5G de telefonía móvil. Lo primero que tiene que hacer es resintonizar el canal y si siguen sin vernos, contacte con un antenista que revise la instalación. Continúan las actuaciones del segundo dividendo de la televisión digital terrestre con más de 11 millones de españoles afectados por esta nueva antenización de sus hogares. Todo para que se pueda implantar la nueva red 5G de telefonía móvil. Esto afecta a las emisiones de la televisión canaria en algunos municipios del archipiélago. A partir de este lunes podría dejar de ver el canal de la televisión canaria ya que se producirían algunos cambios de frecuencia. Si eso ocurriera, primero tendría que resintonizar el canal. Si sigue sin vernos, llame a un antenista que revise su instalación. Si persiste el problema, póngase en contacto con la oficina del espectador de la televisión canaria vía web y le atenderemos personalmente. Los municipios afectados son los siguientes: Tuineje en Fuerteventura, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Buenavista del Norte en Tenerife, y en La Gomera, Alajeró, Valle Gran Rey y Valle Hermoso. Un dato positivo, los 8 aeropuertos canarios registraron en febrero más de 3,5 millones de pasajeros. Eso supone un aumento del 1,4% respecto al mismo mes de 2019. Eso según ha informado AENA. El turismo nacional ha subido casi un 5% y donde se ha notado un ligero descenso ha sido en los pasajeros internacionales. Los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros fueron los de Gran Canaria y Tenerife Sur. Los 2 primeros meses del año han mantenido la llegada de pasajeros. En total fueron más de 7 millones los que se desplazaron por los aeropuertos canarios. La Autoridad Portuaria de Las Palmas vuelve a sacar a subasta el pesquero Al Yacada después de que los 2 intentos de deshacerse de él no hayan fructiferado. Lo ha intentado en 2 subastas diferentes, pero
quedaron desiertos por la falta de pujadores. El buque se encuentra abandonado en la luz desde hace 7 años tras sufrir un incendio. Está tan deteriorado que se le ha valorado como chatarra. 2 narcorremolcadores también salen a la venta en abril. Este dispositivo de cartón reciclado es un cocún, favorece la reforestación. Se llena de agua, tiene una capacidad de 20 litros y bajo tierra funciona a modo de despensa y como un novedoso sistema de riego. Se prueba desde el año 2016 en Artenara, en Gran Canaria, con buenos resultados. La supervivencia de las especies se ha incrementado en un 100% y además es más barato. Se ha logrado dividir el precio hasta por 4. La isla de Gran Canaria era una isla forestal, ha sido deforestada por las actividades humanas y con los métodos tradicionales se hacía inabordable. Con estos trabajos de innovación se aborda y se une una luz al final del túnel. El primer Museo de Bellas Artes de Canarias abrirá sus puertas previsiblemente a finales de 2021. Estará instalado en el antiguo Hospital de San Martín, en Las Palmas de Gran Canaria. Tras las obras de rehabilitación por valor de 4,5 millones de euros, será un espacio a la vanguardia europea que podrá albergar cualquier tipo de exposición y además contará con una planta para la restauración de obras. Queda pendiente, eso sí, definir la gestión del museo y mejorar su acceso con una plaza y una vía peatonal alrededor de este bien interés cultural. Terminamos, ya saben que enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo. Nosotros seguiremos informando puntuales de todo lo que acontezca a partir de mañana cuando el Consejo de Ministros extraordinario apruebe y decrete esa alarma por la alarma sanitaria que vive el país y que vive además todo el mundo. Las medidas que se están llevando a cabo ahora podrían modificarse a partir de mañana cuando entre en vigor ese decreto. Pasen muy buena noche, sean felices.